Muy buenos días, muchas gracias a todos por asistir a este 11º curso de actualización, este 9, 10 y 11 de octubre de 2020. Vamos a continuar con la sesión 8 de imágenes diagnósticas, donde vamos a hablar del papel que tienen las imágenes en artritis reumatoide. Mi nombre es Diego Jaimes y voy a acompañarlos en la moderación de esta parte del evento. Quisiera darle la bienvenida al doctor Jorge Rueda, quien nos va a compartir su charla respecto al papel que tiene la radiografía convencional en artritis reumatoide, la cual no ha pasado de moda. Jorge Rueda es especialista en medicina interna en la Universidad Militar, del Hospital Militar Central en Bogotá, reumatólogo de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente radicado en Cali, es médico de la Clínica de Artritis y Reumatología del Centro Médico Imbanaco en Cali y profesor de reumatología de la Universidad Libre en la misma ciudad. Doctor Rueda, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Deseo agradecer a los organizadores de este evento por la gentil invitación que me extendieron para participar en este simposio. Me corresponde hablar en los siguientes minutos sobre la utilidad de la radiografía convencional en artritis reumatoide y tratar de demostrarles que no ha pasado de moda. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia. Antes de hablar de los usos de la radiografía convencional en artritis reumatoide, vamos a recordar para qué no es útil la radiografía convencional en artritis reumatoide. No es útil para el diagnóstico de artritis reumatoide temprana, como todos sabemos. Gracias a Dios, hace muchos años, la radiografía ya no hace parte de los criterios de clasificación de la artritis reumatoide. Es útil para el diagnóstico diferencial, especialmente con enfermedades potencialmente confusoras, como vamos a ver más adelante. También es muy útil para establecer la severidad, el pronóstico, la historia natural y la respuesta a tratamiento. Ayuda a definir el tratamiento en situaciones especiales como vamos a tratar adelante. En los estudios clínicos es vital el uso de la radiografía convencional, tanto para establecer la progresión de la enfermedad como la respuesta a los tratamientos. Finalmente, haremos algunas consideraciones finales sobre algunos problemas que tenemos con el uso de la radiografía convencional en nuestro país. Esta radiografía de la corrección del American College of Rheumatology nos muestra el caso de una paciente con una osteoartritis erosiva que tenía un cuadro clínico sugestivo de una artritis reumatoide. Sin embargo, al ver la placa observamos los cambios típicos de una osteoartritis. Esta imagen corresponde a una paciente que consultó a nuestro servicio por un cuadro de poliartralgias y dolor cervical que había sido clasificado como artritis reumatoide por una débil positividad del factor reumatoideo. Al examen, la paciente no tenía artritis a ningún nivel, pero presentaba una severa disminución de los arcos de movimiento a nivel de columna cervical. La radiografía convencional que ven ustedes aquí mostró esos exuberantes puentes óseos y preservación de los espacios discales, característico de la hiperostosis esquelética idiopática difusa, diagnóstico que se confirmó en esta paciente. No es infrecuente ver en los consultorios pacientes que han sido clasificados como artritis reumatoide y que cuando se examinan y se reinterrogan con cuidado se encuentra que tienen una psoriasis. Y la radiografía de manos muestra como esta radiografía múltiples lesiones compatibles con una artritis psoriásica. Algunos pacientes con gota y con compromiso articular en manos pueden presentarse con cuadros que se parecen a una artritis reumatoide. Sin embargo, la radiografía convencional en algunos casos puede ser diagnóstica de gota, como en este caso, donde se observa una gran erosión con esclerosis en la cabeza del tercer metacarpiano derecho, muy diferente de las erosiones que observamos en artritis reumatoide. También en algunos casos de pacientes con poliartritis
en los cuales en primera instancia no se pudo establecer un diagnóstico, la radiografía nos puede dar una luz, como en este caso en un paciente con artritis gotosa, donde se ven las erosiones típicas en sacabocados en la cabeza del quinto metatarsiano y del primer metatarsiano. La enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico hidratado en una de sus variedades, la pseudoreumatoidea, puede parecerse mucho, como dice su nombre, a una artritis reumatoide. Sin embargo, la radiografía de manos es muy importante en el diagnóstico diferencial, como se observa en esta radiografía donde se ve una calcificación en la segunda articulación metacarpofalángica. De igual manera, se ven algunas lesiones con calcificaciones en las falanges distales del segundo, tercero y cuarto dedos. La radiografía de rodillas también es muy importante en el diagnóstico de la enfermedad por cristales de pirofosfato cálcico hidratado, como en esta diapositiva, donde se ven esas calcificaciones en los fibrocartílagos de la rodilla, haciendo entonces el diagnóstico de una condrocalcinosis, probablemente parte de una enfermedad por depósito de pirofosfato cálcico deshidratado. No es infrecuente ver pacientes con artritis reumatoide de larga data que han utilizado por tiempos prolongados glucocorticoides y en ocasiones no por tiempos muy prolongados y excepcionalmente pacientes con AR que nunca recibieron glucocorticoides, que se nos presentan con un dolor persistente en determinada articulación que inicialmente puede atribuirse a la artritis reumatoide. Pero cuando se toma una radiografía, como en la radiografía superior izquierda se observa una osteonecrosis avanzada de la cabeza femoral, o en la radiografía C, una osteonecrosis de la cabeza humeral, o en la B, una osteonecrosis del cóndilo femoral, o en la D, una osteonecrosis a nivel del astrágalo. Vimos entonces que la radiografía convencional es útil en el diagnóstico diferencial de algunas entidades que pueden presentar confusión con artritis reumatoide. Pero la radiografía convencional también es muy importante en la determinación del pronóstico y la severidad de la artritis reumatoide. Estudios como los de Smollen, Landeve y Dirven, publicados en Annals of Rheumatic Diseases, en Journal of Rheumatology y en Rheumatology, han demostrado que la presencia de erosiones se asocia a formas más agresivas y de peor pronóstico de artritis reumatoide. Por otra parte, la presencia de pérdida temprana del espacio articular se relaciona con mal pronóstico de artritis reumatoide. Pero no solamente la severidad del daño radiológico se relaciona con la severidad de la enfermedad, sino también se relaciona estadísticamente con positividad de factor reumatoideo, anticuerpos contra el péptido cíclico citrulinado y con la presencia de epítope compartida, lo cual no es de extrañar, ya que los pacientes que tienen positividad de estos parámetros son los que tienen las artritis más severas. Al inicio de la charla hablamos sobre la utilidad de la radiografía convencional en ciertas decisiones terapéuticas en pacientes con artritis reumatoide. Tanto las guías para decisión de artroplastia de cadera y rodilla británicas como las de EULAR y las de la OARSI también para cadera y rodilla, incluyen todas ellas 3 parámetros para definir si un paciente es candidato o no para artroplastia: el dolor, la función y los cambios radiológicos. Todos ellos hacen parte para tomar decisiones terapéuticas en artroplastia de cadera y rodilla. La radiografía convencional en la artritis reumatoide es muy importante en los estudios clínicos. Básicamente lo que se utilizan son los diferentes métodos de puntuación. Su utilidad está clara para determinar la severidad de la enfermedad, la progresión de la enfermedad, la eficacia de la terapia, especialmente en estudios que involucran fármacos, y es muy útil todos estos métodos de puntuación en estudios de historia natural del artritis reumatoide. Sin embargo, puede haber algunos problemas.
como por ejemplo la reproducibilidad, que depende mucho no solamente de la calidad de la radiografía y la estandarización de la misma en los diferentes centros, sino también de la experticia del observador. La calidad, como mencioné anteriormente, y hay múltiples métodos de puntuación, como vamos a ver más adelante. Los métodos de puntuación que utilizan la radiografía convencional en artritis reumatoide son muy importantes en los estudios clínicos. Hay muchos métodos de puntuación. El método de Larsen es uno de los métodos globales por articulación, donde se involucran dos parámetros como son disminución del espacio articular y erosiones, y existen varias modificaciones. En este momento creo que vamos como en la sexta o séptima modificación del score original de Larsen. Pero hay algunos métodos de puntuación donde está separado por articulación, erosiones y disminución del espacio. Inicialmente fue el método de Sharp, que fue modificado por Kay y finalmente modificado por Van der Heide, que incluyó las radiografías de pies. Finalmente, quisiera anotar unos puntos sobre algunos problemas cotidianos que tenemos con relación a radiografía convencional, no solamente en artritis reumatoide, sino en general, por lo menos en la ciudad de Cali. En primer lugar, placas de mala calidad. Claro que ya casi ningún centro radiológico envía imágenes en placas convencionales. Por otra parte, no es infrecuente que nos lleguen imágenes impresas en papel estándar de pésima resolución que hacen imposible cualquier interpretación de las imágenes que nos llegan. Por otra parte, la mayoría de las imágenes nos llegan en CDs y muchos de ellos no abren en ningún programa y en ningún computador y nos tenemos que atener a la lectura que hace el radiólogo. Por otra parte, está empezando a imponerse el método del acceso remoto. El acceso remoto que por lo menos en los dos centros que lo utilizan en Cali tiene varios problemas. El primer problema es que tienen un ancho de banda muy pequeño o tienen un servidor muy lento, porque pasan minutos y no se puede abrir ninguna imagen hasta que finalmente uno desiste del intento. Por otra parte, no es infrecuente ver lecturas inadecuadas. Ya es conocido que hay una mala correlación entre la lectura del reumatólogo y el radiólogo general, publicado en muchos estudios clínicos. Pero la verdad, por lo menos en nuestro medio en Cali, un porcentaje no despreciable de lecturas que nos llegan son de una pésima calidad por parte de los radiólogos. Esto me induce a pensar que tenemos como asociación algunas tareas. La primera, ver de alguna forma cómo podemos lograr que en los programas de residencia de radiología se mejore el entrenamiento de estos residentes en la parte de radiología articular. Y por otra parte, exigir a las IPS y a las EPS que mejoren la calidad de las imágenes. Por ahorrarse un dinero mandando imágenes de pésima calidad, en realidad lo que están haciendo es aumentar los costos en el tratamiento de estos pacientes. En conclusión, en esta breve conferencia, espero haberles podido mostrar que la radiografía convencional todavía juega un papel importante en artritis reumatoide, especialmente en el punto de diagnóstico diferencial con otras entidades, en el establecimiento de la severidad, el pronóstico y el estudio de la historia natural de la enfermedad, como ayuda para definir tratamiento en situaciones especiales, y es vital en los estudios clínicos para determinar la progresión y la respuesta a tratamientos. Finalmente, muchas gracias a todos ustedes por escucharme y a los organizadores por la invitación que me extendieron.